Guía básica para líderes. Eh, Primero vamos a comenzar por el enviar correos a los jugadores de la alianza. Para enviar los correos debemos ir al menú que está acá abajo a la derecha. Tocamos el menú, luego nos vamos a donde dice alianza. Tocamos en donde dice alianza. Y acá está el nombre de la alianza, abajo el nombre del líder, el poder de la alianza, el nivel de regalos de la alianza. Y más abajo está la cantidad de jugadores dentro de la alianza. Y a la derecha una especie de sobre de carta. Bueno, nosotros cuando tocamos acá podemos enviar un mensaje a todos los miembros de la alianza. Entonces es importante escribir, obviamente, lo más correcto posible para que el correo se pueda traducir bien para todos. Hay algunas palabras que el juego por lo general siempre las va a censurar, aunque ustedes no quieran, aunque ustedes no estén escribiendo algo malo. El juego, al juntar dos palabras, a veces pueden formar una palabra ofensiva según las políticas del juego, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, lo siguiente que también debe saber siempre un líder: en el mismo menú de la alianza tenemos la tienda de la alianza. Uno tiene que aprender, venir acá, está donde uno puede comprar, pero los líderes tienen la posibilidad, como ven arriba, están los puntos de contribución personales de cada jugador. Cada jugador tiene su punto diferente según lo que ha contribuido a la alianza, y a la derecha está la contribución de la alianza en general. Bueno, con estos puntos de contribución de la alianza en general, nosotros podemos reabastecer la tienda y comprar cosas que falten. Por ejemplo, voy a comprar ahora, vamos a la tienda, voy a comprar hierro. Y me pregunta si quiero comprar, y yo le pongo que sí. Bueno, eso es el reabastecimiento. Lo otro que tienen que saber los jugadores, es que es súper importante, o sea, aprender sobre los eventos. Los eventos es en Reino Más Fuerte, o sea, en el evento Campo de Honor, por ejemplo. eh, Acá solo los R4, los líderes, y el R5 pueden gestionar el horario de las batallas, gestionar la orden. Esto quiere decir los participantes que van a estar en la batalla. Yo le voy a cambiar el tiempo porque este no es el horario. Entonces, lo único que uno debe hacer como líder al principio es gestionar la orden. Por ejemplo, yo envié un mensaje para los jugadores de la alianza para que me avisaran quiénes con exactitud podían jugar, ya que si yo empiezo a colocar jugadores solo porque son fuertes, lo que hace el juego en este evento, Campo de Honor, me empareja con una orden de otra alianza que sea similar en poder y en cantidad de jugadores. Por eso yo solo registro a las personas que realmente yo sé que van a jugar y que me confirmen su asistencia, ya que puede ser que algunos jugadores no puedan asistir, y por tener más poder la legión o la orden de caballería nos va a emparejar con un equipo súper fuerte y donde no vamos a poder pelear contra ellos. Así que bueno, lo que hacemos es, mientras nos van confirmando la asistencia de los jugadores, venimos acá abajo a la derecha donde dice gestión de la orden, y si alguien nos confirma, nosotros venimos a donde dice ver combatientes en el equipo. Aquí vamos a ver solo el equipo 1 porque es una alianza pequeña. Vamos en ver combatientes, y acá nosotros podemos agregar o sacar personas. Por ejemplo, yo toco acá en el cuadrado donde aparece como un más. Aquí hay personas que no estuvieron en la última batalla y yo los podría sacar, pero ahora me están confirmando, así que los voy a dejar. Eh, yo voy al símbolo más, y acá donde yo puedo agregar más personas. Por ejemplo, puedo agregar a él y a él, y después le doy en guardar y me queda guardado. Aún así no va a estar registrado el equipo, no, no voy a efectuar ese cambio porque aún no me confirman. Entonces, cuando están todas las casillas completas, ya podemos registrar la orden, o a menos que, por ejemplo, quedan 7 horas como tiempo límite,
Así que vamos a esperar más tarde. Yo creo que yo siempre la cierro una hora antes del reinicio para que tengan posibilidad más personas de entrar. Y en ese momento recién yo le doy en registrar la orden y le pongo el horario en el que yo les pedí a las personas que se registraran. Entonces, como R4, no deben nunca venir a donde dice registrar ahora, jamás, o sea, a menos que el R4 esté encargado de hacer todo esto. Pero siempre, como les digo, es enviar un mensaje a la alianza, pedir que les confirmen que su asistencia en la batalla del día viernes o del día jueves, dependiendo de en qué horario tengan ustedes, y gestionar la orden. O sea, primero agregar participantes, cuando ya esté completa, ya se pueden registrar. Y eso sería en Campo de Honor. Hay otro evento que es la Copa de la Alianza. Bueno, en la Copa de la Alianza hay que estar siempre renovando las misiones que no se estén haciendo. Cada 1 hora, 2 horas, venir y renovarlas, eliminarlas para que vuelvan a aparecer. ¿Qué más podría decirles? Bueno, sería ideal que conozcan muy bien todos los tipos de eventos para que puedan ayudar mejor a sus jugadores al enviar mensajes. Tienen, creo que 3 o 5 correos los R4 que pueden enviar a los jugadores todos los días, así que sería bueno que utilicen aunque sea uno por día para este tipo de cosas. Hay otro evento en el centro de eventos que se llama Asedio de los Monstruos. Por ejemplo, ahora en este momento faltan 7 horas con 17 minutos para que acabe este evento. Entonces lo que debemos hacer en este momento es avisar que dentro de 6 horas se va a hacer el evento Asedio de los Monstruos. Vamos a tomar una captura para compartirlo en Viber y en WhatsApp, y se va a dar un aviso en la alianza. Un R4 se va a encargar de esto, y cuando envíe el mensaje va a tener que estar pendiente cuando falte solo 1 hora para que se reinicie el reloj, venir donde dice empezar a luchar, apretar eso, el mismo R4 que va a estar encargado de este evento, donde dice empezar a luchar, lo va a tocar y va a comenzar el evento. Claro, el evento no es tan complicado, es súper sencillo. De hecho, si es solo como para medir las defensas de la alianza, el poder de la alianza, etcétera. Y eso es lo básico, o sea, enviar mensajes. Y otra cosa, cuando uno invita a jugadores siempre tiene que enseñarles cómo salir de la alianza. Entonces, para salir de una alianza uno tiene que entrar al menú, ir a alianza, donde está arriba el nombre de la alianza. Al final hay como una rueda de un engranaje, algo así. Lo toca uno y está la opción para salir. También hay otras opciones de la alianza como una fusión, los ajustes de la alianza, pero eso creo que es solo para el R5. En realidad no lo he intentado hacer de otra forma. Lo otro que también siempre tiene que estar muy pendiente un R4 es venir en el menú de la alianza donde dice guerra y estar revisando constantemente que los jugadores no estén cometiendo una falta o que no estén atacando a la alianza. Por lo general yo como R5 entro todos los días, a cada momento, cada vez que entro al juego, lo primero que hago es venir y revisar esto, revisar todo, que todos hayan atacado a personas correctas, no se hayan equivocado rompiendo el NAP, etcétera. Entonces, esas son como las labores de un R4. De un R4, un R5, es lo típico. Entonces, cuando uno invita a un jugador, le dice primero que se salga de su alianza, luego viene, lo busca, o sea, lo invita. Por ejemplo, yo puedo mirar un castillo en el mapa, un castillo X en el mapa que esté sin alianza. Bueno, estos están con alianza. Yo al tocar el castillo le daría en perfil y aquí me aparecería abajo una opción que me diría invitar a la alianza. Entonces yo lo invitaría. Una vez que el castillo ya sea de la alianza, yo lo que puedo hacer es esto, lo siguiente. Por ejemplo, a este castillo le voy a hacer, me voy en información y le envío una invitación de teletransporte que sería esta, donde estoy tocando. Toco acá y lo invito para que le llegue un correo que le va a dar exactamente mis coordenadas para que él se pueda mover cerca del castillo del líder que lo está invitando o del líder de la alianza. Y eso es todo lo que sería básico por el momento. O sea, más adelante hay más trabajo en rock y esas cosas. Poner marcas para la alianza, también les voy a enseñar enseguida antes de terminar el video.
Por ejemplo, yo quiero poner una marca acá. Toco el lugar, le doy donde están las 3 estrellitas, al lado de las coordenadas, toco las 3 estrellas, y acá al lado dice coordenadas de la alianza. Entonces yo me voy acá y yo elijo un tipo de coordenadas. Tengo esta que es como para atacar a alguien, la otra que es que defiendan a esta persona, la otra es como para ir a construir algo, la otra es como para organizarse en un lugar y juntarse las personas en ese lugar, así como para crear una colmena. Y más abajo, bueno, acá uno también puede editar las cosas arriba, por si uno quiere, puede cambiar el nombre. No sé, deja tu castillo aquí y espera instrucciones. Y lo vamos a compartir solo para la muestra. Y esto arriba los jugadores lo pueden traducir, les va a aparecer una especie de al final como 2 flechas que les va a dar la opción de traducción. Pero yo lo voy a eliminar enseguida porque van a pensar que estoy dando algún tipo de orden. Y eso sería lo que tiene que ver con la alianza para los líderes.